Señor entonces. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, que tú nos permites venir a este lugar espiritual para pasar un tiempo contigo a través de la alabanza, a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Sabemos que podemos tener comunión contigo y te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más leer tu palabra, Señor, y saber de que tú eres el que nos enseña, el que nos ayuda a comprender, el que nos ilumina nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir la palabra de Dios. Pedimos que la palabra de Dios nos forme, nos edifique, la palabra de Dios nos transforme, que la palabra de Dios, Señor, nos dé nuevos recursos para poder nosotros también mejorar nuestra vida de oración y de esta manera tener mayores respuestas de las que hemos recibido hasta el día de hoy. Señor, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo y su unción pude los yugos, rompe toda distracción y nos permite, Señor, gozarnos en tu presencia, en tu palabra. Tú has dicho que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías tú. Y lo creemos, tu presencia nos acompaña y tu presencia también toca a toda persona que reciba esta palabra, Señor, a través de los medios de comunicación, a través de Celestial. Tu palabra, Señor, vivifica, tu palabra, Señor, da vida, da consuelo, da fortaleza y también, Señor, empodera y da herramientas para que crezcamos como creyentes en Cristo Jesús. Te damos gracias por ello y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Y todos dicen, démosle un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Y vamos nuevamente al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Hemos estado hablando de la necesidad que tenemos de aprender a orar. ¿De aprender a qué? A orar. La oración es la clave para nosotros caminar en victoria. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 11 nos habla lo siguiente, dice, aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba Jesús haciendo? Estaba orando en un lugar. Nosotros seguimos a Cristo Jesús, es nuestro modelo en todo. Otra vez, Jesús es nuestro modelo en todo. Aún en la oración, Jesús es el modelo de oración para nosotros los creyentes. Dice, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto le pudiesen pedir eso al Señor hoy? Señor, diga conmigo, Señor, enséñanos a orar. La verdad es que necesitamos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a tener comunión con Dios. Y esto fue lo que le pidió a este discípulo, dice la Escritura, como también Juan, o sea, Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. O sea, era una costumbre que los líderes, ¿cierto?, le enseñaran a sus discípulos a orar. Era una costumbre de que las personas que lideraban enseñaran a las personas que tenían a cargo a que oraran a Dios. Y los modelos de oración. Entonces el versículo 2, Jesús les dijo, cuando oréis, decid. Aquí está la famosa oración que la mayoría de personas conocen desde pequeña, ¿no? Dice así, Padre nuestro, que estás en ¿dónde? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, danos ¿cuándo? Dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de quién? Del mal. Entonces Jesús
en respuesta al discípulo que le pidió que le enseñara a orar, Jesús le dio un modelo de oración. Jesús le dio una guía. Y esta guía que está aquí en el Evangelio de Lucas nos sirve a nosotros los creyentes también como ese modelo que necesitamos para tener una oración que sea bibliocéntrica, o sea, que esté totalmente respaldada por la palabra de Dios y que esté totalmente de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, por eso esta oración, lo hemos dicho, es una oración modelo, y Dios es un Dios que siempre tiene algo nuevo para enseñarnos en la oración. Dijimos que estos discípulos que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ya sabían orar. Ellos, como judíos, les enseñaban desde pequeñitos a orar a Dios. Les enseñaban desde pequeñitos a pedirle a Dios. A ellos desde pequeños les enseñaban a aprenderse 613 versículos de memoria para poder orar a Dios, para tener los recursos de oración a Dios. Entonces, el hecho de que este discípulo le haya pedido a Jesús que le enseñara a orar, representa de que las personas que ya sabemos orar, siempre tenemos que tener un espíritu enseñable para que Dios nos siga a enseñar a orar. Que no es suficiente, nunca será suficiente con lo que ya sabemos en la oración. Dios siempre tendrá algo que enseñarnos para nosotros aplicarlo a nuestra vida de oración. Y Dios quiere que usted y yo mejoremos nuestra vida de oración. Lo bendigo con esta palabra. Dios quiere que mejores en tu vida de oración. Y si Dios quiere que mejores en tu vida de oración, es porque seguramente Dios quiere traerte respuestas extraordinarias a favor de tu vida y de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hoy vamos a mirar las direcciones de la oración bíblica. Vamos a mirar las direcciones. ¿Cuál es el enfoque en el que debe estar la oración que Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar? Y estuvimos diciendo que la primera dirección que vemos aquí es Dios. El primer enfoque de la oración debe ser Dios. ¿Cuál es el primer enfoque de la oración? Dios mismo. Eso nos tiene que ir colocando una base para nuestra oración. Dijimos entonces que nuestro primer enfoque debe ser Dios. Mire cómo empieza la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? La primera parte de la oración se enfoca totalmente en Dios. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Hasta ese momento la persona que está orando no aparece por ningún lado, sino que se está concentrando solo en Dios. Se está enfocando solo en Dios. Porque si nosotros entronizamos a Dios, el resto de la oración va a tener poder. Eso hay que saberlo desde la oración que Dios nos enseña. Enfocarnos primeramente en Dios y no en nosotros, y no enfocarlo en nuestros problemas, y todavía no enfocarlo en nuestras necesidades. La oración que tiene poder en el cielo es aquella que se enfoca primeramente en Dios, santificando su nombre, pidiendo que venga su reino y pidiendo que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, ese es justamente nuestra primera, base en la oración. Ahora, dentro de esa dirección de Dios, entonces también hay tres enfoques. El primer enfoque es santificar su nombre. Y estuvimos hablando el día domingo de cómo es
o qué significa santificar su nombre. Estuvimos hablando que santificar su nombre es decir que Dios manifieste sus atributos por medio de sus nombres. Una de las maneras sencillas para uno relacionarse con Dios es conocer los nombres de Dios. Igual que cuando a usted le presentan a una persona. Cuando a usted le presentan a una persona, entonces usted conoce su nombre y ya comienza con el nombre. Es una puerta abierta para uno comenzar a tener una relación con esa persona. Igual es con Dios. Dios, para poder que nosotros le conozcamos, Él dejó varios nombres en la Biblia para que nosotros entendamos quién es Él, para que nosotros comprendamos cómo se manifiesta Él. Y estuvimos hablando que santificar el nombre de Dios es decirle: Señor, manifiesta los atributos de tu nombre, porque cada nombre de Dios suple una necesidad humana. Póngale cuidado a eso. Cada nombre contiene un atributo que suple una necesidad humana. ¿Sabe cuántos nombres dice la Biblia que tiene Dios? Aproximadamente 72 nombres. Maneja Dios con el propósito de presentarse y decir: si usted tiene 72 necesidades y conoce a Dios, Dios se las puede suplir. Si usted puede llegar a tener la necesidad que sea, pero Dios viene a revelar su nombre a su vida, Dios puede suplir cualquier necesidad humana, porque Él es Dios para nosotros. ¿Cuántos lo creen de verdad? Den un aplauso a Dios por esa bondad tan grande que Él tiene para con nosotros. Y estuvimos hablando de los nombres de Dios, de algunos, no de todos, sino de aquellos con los que el Señor se reveló en el Antiguo Testamento. Y entonces empezamos a hablar. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, y por ejemplo, estuvimos hablando de que Dios en Génesis se presentó Él como Elohim, que significa el Dios creador. Y cuando una persona santifica el nombre de Dios, puede decirle: Señor, santifica tu nombre, Padre, como el creador. ¿Cuántos creen que nuestro Padre es el creador? Nuestro Padre, por eso dice la Biblia: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Significa: Señor, nosotros reconocemos que tu nombre contiene el Dios creador. Y entonces, si usted necesita algo que no existe y ese Padre creador se revela, lo que no existe puede llegar a existir en su vida. El Padre creador crea nuevos corazones. Hay gente que dice: mire, yo necesito un nuevo corazón. Bienvenido a la atmósfera de un Dios creador. Usted necesita que su esposa, su esposo, sus hijos tengan un nuevo corazón. Dios crea nuevos corazones. Por eso el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto, que te adore, que te obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos estar al frente de un Dios creador. Y así sucesivamente estuvimos hablando también de que Dios Dieguito, ayúdeme. Dios se manifiesta también con el nombre del Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. Otro nombre de Dios, el todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es todopoderoso. Tú eres un Padre todopoderoso. Significa de que no hay nada imposible para Él. Para Dios todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Le doy otra palabra: no hay nada difícil para Dios. Para Dios no es difícil hacer un sol. Para Dios no es difícil hacer una luna. Imagínense eso. Para Dios no es difícil haber hecho esta tierra. Para Dios no es difícil haber hecho un ser humano. Para Dios no hay nada difícil, porque Él es todopoderoso. ¿Lo creen o no lo creen? A ese Dios es el que adoramos. A ese Dios es que Dios te invita a que le creas. Y estos nombres con los que se revela Dios: el Elión, hablamos de que Él es el Dios altísimo. Hoy estuve adorando al Dios altísimo, porque el profeta Isaías decía que
el Dios que es sublime y que habita las alturas. Ese Dios que es altísimo y habita las alturas también habita con el espíritu humilde, con el quebrantado de corazón, para hacer vivificar su espíritu. Y dije: Señor, necesito que vivifiques mi espíritu. Yo sé que tú eres el Dios altísimo, tú estás por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está por encima de todo, está por encima de tus problemas, está por encima de tus angustias, está por encima del diablo, está por encima del mundo. Dios es un Dios altísimo. Él es tu Padre y Él es mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y así estuvimos hablando de todos estos nombres: el Olán, que es el Dios eterno; Jireh, que es el Dios proveedor; el Rafa, que es el Dios sanador. Estuvimos hablando del Dios Nisi, que es el Dios de nuestra victoria; el Dios Cades, que es el Dios santificador; el Dios Shikenu, que es el Dios justificador; el Dios Shalom, que es el Dios de paz; el Dios Roy, que es nuestro pastor. Dígame algo. Todos esos nombres son los que Dios revela, y cada nombre de Dios suple una necesidad suya y mía. ¿Cuál es el salmo donde Dios es nuestro pastor? El Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, ¿y qué me faltará? Nada me faltará. Yo soy oveja de su rebaño, yo soy oveja de su redil, y como mi Padre es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos se lo saben? ¿Sí se lo saben o no se lo saben? ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él me sirve una mesa, o adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días el bien y la misericordia te van a corretear a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y en la casa del Señor, en su presencia, moraremos por largos días. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre pastor. Y también dijimos que Él es Shama, Dios Shama, que es el Dios que está presente. Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Las personas pueden llegar a dejarte, las personas pueden llegar a abandonarte, pero hay un Dios que prometió nunca dejarte, nunca abandonarte. Es más, ha dicho: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá y nunca te dejará. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios que se revela en la palabra. Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Amén. En estos días tengo otro nombre de Dios. Por la experiencia que usted y yo estemos pasando, Él se va a revelar con un nombre nuevo. Imagine, aquí nomás hay 12 de 72. En estos días el Espíritu Santo de Dios me decía: tu Padre es el Padre vindicador. Él te va a vindicar. Él es el Dios Shabbat. Él es el que va a defenderte de aquel que te ataca injustamente, del que te acusa injustamente, del que te calumnia injustamente. Él es el que te va a defender. No hay necesidad de que tú te defiendas. Él es tu abogado, Él es tu protector y Él es tu defensa. Que alguien me diga amén. Y en cada experiencia humana, Dios se va a revelar de una forma nueva y fresca para tu vida. Gloria sea su nombre. Y eso significa santificar el nombre de Dios. Eso es santificar su nombre. Por eso Jesús, cuando está hablando de que ese es el modelo de oración, Él no tenía en mente de que nosotros repitiéramos vanamente esa oración y decirle todos los días lo mismo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No, Él estaba dando unas guías, unas bases para nosotros decir: Padre nuestro, sí, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cuál es el nombre de Dios?
Tú eres, Señor, nuestro sanador. Tu nombre es sanador para mi vida, para mi casa, para mi familia. Tu nombre, Señor, es el Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el Redentor de mi vida, de mi casa. Tú pagaste el precio para salvarme a mí y a mi casa, y yo no me cansaré de declararlo para mi vida y para mi casa. Tú eres el Dios de la salvación de mi vida y de mi casa. Aunque en mi casa todavía no te reconozca como el Salvador, ellos ya están bajo promesa de salvación, y tú eres el Dios Salvador, y yo santifico tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la manera como nosotros debemos de apropiarnos en la oración, y para ir adelante, una revelación del nombre de Dios y orar al Señor. Ahora, ¿cuál es el siguiente enfoque? El siguiente enfoque es la dimensión de reino, porque dice la palabra ahora: venga tu reino, Señor. Padre nuestro, venga tu reino. Ya está ahora entonces en este enfoque de dimensión de reino. En ese momento estamos pidiendo que el Rey de Reyes manifieste el dominio de Dios en los asuntos de la tierra. ¿Qué asunto está viviendo usted? ¿Qué situación está viviendo usted? ¿Qué momento de su vida está viviendo usted? Y uno dice: Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mis hijas, que venga tu reino a tu iglesia, que venga tu reino a esta situación que estoy viviendo. Le estamos pidiendo que el Señor domine. Estamos declarando en esa palabra de que la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios no se escapa nada. Y eso es importantísimo. Dios es rey y Él es el soberano de los reyes, y de Él no se escapa nada. Lo que usted está viviendo no se escapa del dominio de Dios. Lo que usted está experimentando no se escapa del dominio de Dios. Lo que usted está enfrentando no se escapa del dominio de Dios. Y cuando usted dice: Señor, venga a tu reino, Señor, que tu dominio se manifieste sobre lo que estoy viviendo, usted tiene que saber que ese reino es un reino sobrenatural. Yo dije: es un reino sobrenatural. Jesús se lo dijo a Pilato en Juan 18:36. Cuando Pilato estaba entrevistando a Jesús, ¿se acuerda? Entonces Jesús le respondió y le dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es un reino celestial, sobrenatural. Está por encima de lo natural. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dijo Jesús, no es de aquí. Mi dominio no es de aquí, le dijo Jesús a Pilato cuando lo estaban acusando y condenando. Él le dijo: no es. Pero quiero decirte algo importante: el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural, o sea, está por encima de la naturaleza y está por encima de la raza humana, está por encima aún del mundo espiritual, y es sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, entonces hay unos resultados, hay unos frutos del reino. Por ejemplo, uno de los frutos del reino de Dios, cuando usted le dice: venga tu reino, venga tu reino de transformación, usted le puede decir con esta palabra en Romanos 14:17, dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué más? Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Usted le dice: Señor, venga a tu reino, y usted está viviendo de pronto una situación injusta, usted está viviendo de pronto injusticia. Entonces el reino de Dios tiene el poder para transformar la injusticia en justicia,
Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en estos elementos, en estos atributos, en estos recursos de Dios para su vida. Venga tu reino de paz. Pero Señor, estoy pasando por una tormenta, estoy pasando por una turbación, estoy pasando por un momento de tempestad. Pero Señor, venga tu reino de paz, porque tu paz es una paz sobrenatural, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento humano. Porque tú nos has dicho: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. No tengan miedo ni se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos dice, mire, dele aplausos a Dios si usted quiere darle aplausos, amén, alábelo, porque a eso venimos también. Usted y yo le pedimos que venga su reino. El reino de Dios, ¿en qué consiste? En justicia, en paz, pero también consiste en gozo en el Espíritu Santo. Vienen momentos de tristeza a nuestras vidas, vienen momentos de nostalgia, vienen momentos, hay veces hasta depresivos a nuestras vidas, que tratan de rodearnos y tratan hasta de encadenarnos a nuestras vidas. Entonces ahí es donde yo digo: Señor, que venga tu reino de gozo. Venga tu reino, Señor, que tu gozo, Señor, destruya y saque de mi corazón la tristeza, saque la nostalgia, saque, Señor, de mi corazón la depresión. Que tu gozo me traiga alegría, que tu gozo vigorice mi alma, que tu gozo, Señor, me permita ver la vida de una forma diferente, de que teniéndote a ti yo puedo ser feliz. Puede ser que en este momento esté lejos de mi familia, puede ser que en este momento no tenga un mejor trabajo, puede ser que en este momento no goce de una buena salud, pero si te tengo a ti, que venga tu reino, tu dominio, y me hagas feliz con tu presencia. Esa es la forma de pedir el reino. Gloria a Dios. Y así se transforma nuestra vida espiritual. El reino de Dios es sobrenatural. Usted puede venir, hay veces, a congregarse aquí, y solo Dios sabe cómo usted ha venido. Tal vez usted ha venido cargado, tal vez usted ha venido cansado, pero como el reino de Dios está aquí, entonces Dios puede quitar tus cargas, Dios puede quitar tu cansancio, puede darte descanso y puede darte fortaleza. Y vas a salir de aquí transformado por el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios consiste no en palabras, dice la Escritura, sino en el poder de Dios. Entonces nosotros, cuando estamos pidiendo el reino de Dios, tenemos que ampliar nuestros recursos en la oración. Venga tu reino de transformación, venga tu reino también, Señor, de sanidad, de liberación. Mire lo que dice la palabra en Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. ¿De quién? Del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, el reino de Dios está en ti. El reino de Dios no solamente es futuro, el reino de Dios, claro, está en el cielo, pero a través de Jesucristo el reino de Dios llegó a la tierra. Y ahora el reino de Dios está en cada persona que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Y uno puede ver a Cristo como su Rey. Y donde está el Rey, está el reino. Y por eso dice que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y una vez que él anunciaba las buenas noticias del reino, inmediatamente se comenzaban a mostrar los resultados del reino. ¿Cuáles eran? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, cuando el reino de Dios se manifiesta, hay sanidad. Los corazones que están quebrantados pueden ser sanos. El corazón herido puede ser restaurado. El reino de Dios
cuando hay una mente que se ha estado enfermando, que se ha estado desgastando, que hay una mente que ha estado demasiada preocupación y le ha llegado la enfermedad del afán, de la ansiedad, cuando el reino de Dios se manifiesta, hay sanidad mental, hay salud mental para los hijos y las hijas de Dios. El reino de Dios, aún en la parte física, aún Dios en su misericordia, Él puede manifestar el reino de Dios en una cuestión física de una persona que esté de pronto pasando una vida difícil, en alguna enfermedad. ¿Cuántos milagros Jesús hizo en la parte física? Cuando el reino de Dios se manifiesta y es la voluntad de Dios, entonces los enfermos son sanados y toda dolencia puede ser quitada de su cuerpo. ¿Cuántos lo creen así? Qué bueno es testificar cuando Dios nos sana, porque esa es una manifestación del reino de Dios. Qué bueno es que nosotros como creyentes sigamos insistiendo de que nuestro Señor Jesucristo sigue sanando. Hay corrientes hoy en día que dicen que los milagros de Jesús fueron solamente para el tiempo de los evangelios, que fue para el tiempo de los hechos. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Él sanó a los enfermos en aquel momento, Él los sigue sanando ahora. Le doy un argumento bíblico más. Jesucristo, cuando predicaba el evangelio del reino, en ese momento todavía no se había entregado en la cruz, y Él sanaba a los enfermos y toda dolencia. Después de eso, Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros, por nuestros pecados. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Si antes de ir a la cruz sanaba, imagínese ahora que Jesucristo ya resucitó y que Jesucristo ahora está glorificado, y ahora Jesucristo está sentado en el trono y es el Rey de reyes y Señor de señores. Imagínese ahora cuánto más nosotros deberíamos de creer que Jesucristo sigue sanando a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Amén. Por eso tenemos que creer que el reino de Dios transforma nuestras necesidades humanas, y también el reino de Dios trae liberación. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, dice la palabra: mas Él, conociendo, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es que asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Estaban acusando a Jesús de que Él echaba a los demonios era por el poder del diablo. Y Jesús dio una enseñanza acerca del reino de Satanás. Y ninguno, dice la palabra, ningún reino que esté dividido puede permanecer. Todo reino dividido es destruido, y el único que divide es Satanás. El único que hace división en una familia, en un hogar, es Satanás. Solo el Espíritu Santo trae unidad. El Espíritu Santo jamás divide. El Espíritu Santo siempre une. Nos une con el Padre, nos une a la familia de Dios, nos une en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Jesús está trayendo un argumento, y luego habla desde la guerra espiritual. Versículo siguiente dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y termina diciendo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice que cuando el reino de Dios se manifiesta, hay liberación y hay victoria sobre los demonios. Eso dice la palabra. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hay victoria sobre Satanás, hay victoria sobre los demonios. Dice la palabra de Dios: si el reino de Dios se manifiesta, significa que tu vida, tu familia, tu casa, ningún demonio
puede prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que pedir: Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mi casa, que venga tu reino, porque si tu reino viene, entonces el dedo de Dios se va a manifestar, y el dedo de Dios va a echar fuera a los demonios, va a sacar la opresión del enemigo, va a liberar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Y como nosotros, por eso nosotros estamos ahorita en un ejercicio importantísimo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario de que usted y yo pidamos que venga el reino de Dios con poder, porque ese poder de Dios es el que nos va a dar victoria. Pastor, yo le trajo un endemoniado. Está bien, yo puedo orar por el endemoniado, pero lo que Dios más quiere es que usted mismo pida el reino de Dios, porque los demonios también le van a hacer caso a usted, que es hijo de Dios. Los demonios también se van a ir fuera, porque Cristo está en ti, porque el reino de Dios está en ti, y porque el dedo de Dios está en ti. Los demonios se tendrán que ir fuera, y tendremos que ver más liberaciones en nuestra vida y en nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es una influencia creciente. Mire cómo lo expresó el Evangelio en estos textos. Le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios se compara con una buena semilla. Es pequeña, pero que aunque es pequeña, ella trae una gran influencia. En estos días estaba hablando con alguien, decía: pastor, pero es que yo no siento que haya un cambio. Es que yo no siento que hayan verdaderamente los cambios que yo espero. El reino de Dios siempre empieza como una semilla. Lo de Dios siempre empezó pequeño y se hizo grande. Hay gente que quieren empezar por cosas grandes, y las cosas grandes que se empiezan sin Dios se secan y terminan en nada. Lo de Dios empieza pequeño y florece desde una semilla, dice la palabra de Dios. El otro texto lo compara ahora, mire el versículo 31. Ahora lo compara, dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, dice la palabra de Dios: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios empieza con una pequeña influencia. Puede empezar tal vez como un granito de mostaza, que es bien pequeñito, y tal vez sea imperceptible y no haga bulla y no se sienta, pero el reino de Dios está diseñado para crecer. Yo dije: el reino de Dios está diseñado para crecer. Por más pequeño que Él sea, Él se va a introducir en nuestro espíritu y Él va a empezar a crecer. Y como dice la palabra, aunque sea pequeño, entonces va a crecer y se va a convertir en la mayor de las hortalizas, y se va a hacer un árbol, de tal manera que vengan las aves del cielo y hagan nidos en sus ramas. Por eso no nos debemos desanimar ni desmayar. Hay veces queremos ver los cambios ya grandes, queremos ver las transformaciones grandes. No, usted tiene que creer que si una persona tiene a Cristo, tiene al reino de Dios. Y aunque sea pequeño su primer estado, su postrer estado será muy grande. Lo que hay es que creer que está ya ahí. Y luego, ¿con qué lo compara? El versículo 33 lo compara, dice: otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ver o de hacer ver pan, pero la levadura es un polvito y lo echan ahí. Y yo he visto que lo echan, cuando lo echan no pasa nada, lo meten en el horno y después de un tiempo
entonces la levadura ha influenciado todo el material donde entró en contacto. Por eso los que estamos con Cristo tenemos el reino de Dios. Y aunque al principio esta levadura, ¿cierto?, sea pequeña, sea diminuta, sea imperceptible, no haga bulla, todo lo que entre en contacto con el reino de Dios será transformado por el Señor. Tu casa será transformada por Dios. Tu familia será transformada por Dios. Será influenciada por el cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No te desanimes, el reino de Dios está en ti y los resultados se van a ver si tú permaneces en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplausos al Señor. Dios es el que ha diseñado de que el reino tenga ese impacto en nuestras vidas, ¿sí? Entonces primero es el enfoque está en Dios, santificando su nombre, que venga su reino. Por eso yo tengo que conocer el reino de Dios. Yo solamente estoy dando unas perlas, pero muy pequeñas, de todo lo que contiene el reino de Dios, para que usted tenga una idea de que el Señor no tenía en mente de que nosotros repitiéramos vanamente la oración del Padre Nuestro, sino que esas guías nosotros las pudiésemos conformar de más palabra de Dios. Venga tu reino. Pero ¿en qué consiste el reino de Dios? En poder, en justicia, en paz, en gozo. ¿En qué consiste el reino de Dios? En luz, en revelación, en iluminación. ¿En qué consiste el reino de Dios? En sanidad, en liberación. ¿En qué consiste el reino de Dios? En influencia. Amén. Y luego dice también: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Hablemos de la voluntad de Dios. Y entonces esa es otra parte enfocada en Dios, pero que yo tengo que aprender entonces a ampliar para yo tener una buena comunión con Dios y para tener respuestas de Dios. Ahora entonces la dirección es, el enfoque es: hágase tu voluntad. El Señor entonces ha encerrado su voluntad en tres maneras, o revela su voluntad en tres maneras. La primera de ellas es a través de sus mandamientos. ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? A través de sus mandamientos. ¿Se acuerda de Éxodo 20, donde Él colocó los 10 mandamientos? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios? ¿Cierto? No te harás. Ahí comienza a hablarlo, mire, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué es? ¿Un consejo, una sugerencia o un mandamiento? Entonces, ¿esa es la voluntad de quién? De Dios. Que no tengamos dioses ajenos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice: ni te inclinarás peor a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Mire, revelación de otro nombre de Dios, de otro atributo de Dios: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Y qué dice la palabra? El versículo siguiente: y hago misericordia a millares, a los que me aman, como los que están aquí. ¿No me oyeron? A los que me aman. Dice que el Señor hará misericordia a millares, a ti, a la tercera, cuarta, quinta generación de los que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos. ¿Y qué más dice el versículo 7? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces el Señor dice que tenemos que respetar su nombre, conocer su nombre. Por eso hay gente que yo le digo hasta en cosas tan sencillas, porque una vez le va a hablar a la gente de Dios, dice: ah, sí, no, Chuchito y yo somos
amiguísimos. Ya la embarró, ya la embarró. ¿Cómo va a tratar al Señor así? Tiene que respetar. ¿Sabían ustedes que los judíos no escriben el nombre de Dios por el respeto que le tienen? Usted, si llegase a recibir usted una carta y ellos quieren hablar de Dios, por lo general ellos solamente colocan la D inicial, le colocan un guión y le colocan una S al final, y no les da temor escribir el nombre de Dios, porque lo valoran, lo aprecian. Y ellos y es más, por ejemplo, las personas, los escritores, cuando van a escribir y ellos tienen que escribir el nombre de Dios, por decir Señor, una vez que terminan de escribir el nombre Señor, van y cogen el lapicero y lo limpian. Así de estrictos, porque ellos conocen esta palabra, es un mandamiento. La voluntad de Dios es que su nombre sea honrado, su nombre sea respetado. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenga cuidado con la manera con que se expresa del nombre de Dios. Si va a hablar del Espíritu Santo, hágalo bien. Si va a hablar de Jesucristo, hágalo bien. Si va a hablar del Padre Celestial, hágalo bien. Dígame en algo. Y son mandamientos del Señor, y esa es la voluntad de Dios. Dice el versículo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los mandamientos de Dios. Luego dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero mas el séptimo día reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos dicen amén? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es un consejo, una sugerencia o un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres, respetarlos, tenerlos en alta estima. Y hay muchas maneras de honrarlos, y una manera de honrarlos es obedeciendo, es considerando, es sujetándose. Y por eso es que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y los que no honran a sus padres, entonces están quitando la cobertura de protección, para que entonces sus días sean acortados. Son mandamientos, y esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí sigue, ¿qué más sigue? Dice la palabra: no. Esa es la voluntad de Dios. Ningún ser humano tiene derecho de quitarle la vida a otro. ¿Cuántos dicen amén? No matarás. ¿Qué más dice? No cometerás, ¿qué? Adulterio. Todos son mandamientos. Entonces, Dios, ¿cómo reveló su voluntad? Entonces, yo cuando estoy diciendo: Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Pregunta: ¿en el cielo hay idolatría? ¿Aló? No los escucho. Se me fue la señal. ¿Cierto que no? En el cielo solamente hay adoración en espíritu y en verdad. Y así como se adora en el cielo, que es la voluntad de Dios, Dios quiere que se adore aquí en la tierra. Y cuando yo estoy pidiendo: Señor, que se haga tu voluntad de adoración, así como te adoran en el cielo, al menos nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad aquí en la tierra. ¿Sí? Señor, en el cielo te honran, tu nombre es honrado, tu nombre es reverenciado. Que también aquí en mi vida se haga tu voluntad. En mi casa, Señor, mis hijas respeten tu nombre, mi hogar respete tu nombre. Que no tomemos el nombre de Dios en vano. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Señor, tu voluntad es que no haya muerte como en el cielo. En el cielo no hay muerte. Señor, que aquí en mi casa se haga tu voluntad. Que no haya muerte espiritual, que no haya muerte por accidentes. Que cuando la muerte llegue,
es cuando tú nos digas que ya tenemos que partir de esta tierra. Que se haga tu voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces cada frase que Jesús dejó no era para que la uniéramos y la estuviéramos repitiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Los 1000 Padre Nuestros. No, Jesús no tuvo nunca en mente eso. Jesús lo que hizo fue dar guías, y que por medio de la revelación y el estudio de la palabra nosotros pudiésemos conocer que se haga tu voluntad. Tu voluntad es que haya, así como en el cielo hay fidelidad, Señor, así mismo haya fidelidad en mi matrimonio para no cometer adulterio. Que alguien me diga amén a eso. Todo lo bueno en el cielo, que venga aquí a la tierra, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios revela su voluntad a través de sus mandamientos, pero también Dios revela su voluntad a través de sus deseos. Mire lo que dice 3 de Juan 3:2. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No los escucho. ¿Me están oyendo? Dios desea que usted sea prosperado. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, ¿será que Dios desea que me vaya bien? Pues claro, Dios desea cosas buenas para sus hijos. Dios desea cosas buenas para ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera ¿qué? Entonces yo le digo: Señor, tu voluntad revelada en este deseo es que yo sea prosperado. Entonces que se haga tu voluntad como en el cielo. En el cielo hay pobreza. En el cielo todos esos que han partido a la presencia de Dios están aguantando hambre, están vistiendo ropa de segunda. ¿Sí? ¿Tienen los zapaticos rotos? No. Entonces, Señor, si tu voluntad, si en el cielo tu voluntad es que todos los que llegan al cielo son prosperados, Señor, por favor, prospérame, así como en el cielo, prospérame aquí en la tierra. Haz que mi vida sea una vida digna. Haz que mi vida sea prosperada. Haz que mi trabajo sea prosperado. Haz que la obra de mis manos prosperen. Haz que mi negocio prospere. Haz que mi profesión prospere. ¿Es pecado eso? No, porque es la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Y Él está pidiendo que tenga salud. El deseo de Dios es que usted y yo estemos saludables. ¿Y qué pasa con los enfermos, pastor? Bueno, hay pruebas en esta vida para darnos a entender. A mí hay veces que la gente me dice eso: pastor, ¿por qué Dios no sana a todos los enfermos? Porque Dios es un Dios de propósitos y Dios sabe. Hay veces Dios ha sanado personas y jamás lo han seguido a Él. Lo abandonan, lo dejan. Solamente buscaban a Dios por el milagro de sanidad y lo abandonan. Yo he visto tantos milagros en la vida, en el caminar con el Señor. Un día una señora que estaba a punto de morirse, Dios le hizo un milagro, le reconstruyó toda la parte intestinal. Estaba desahuciada, el Señor la sanó. ¿Sabe para qué? Al mes se estaba emborrachando, estaba bailando y estaba cogiendo su cuerpo y volviéndolo trizas otra vez. Para eso Dios quiere que lo sane. Aló. Dios sabe qué vamos a hacer mañana, un mes, dentro de un año, 2 años. Dios sabe. Por eso hay veces Dios no sana a todos los enfermos, porque hay veces esa enfermedad es la que nos lleva a estar rendidos a los pies de Él. Dile: Señor, me duele todo, dame fuerza para lograr este día. Los que hemos pasado por pruebas de salud, nos ha tocado que ir a depender de la fuerza del Señor cada día. Señor, no sé cómo pasar este día, dame tu fuerza, dame de tu fortaleza para lograr pasar al menos este día. Y termina ese día, al otro día, Señor, otra vez necesito. Y así. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y qué más dice la palabra? Así como prospera tu alma. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que tu alma prospere. ¿Qué significa que el alma prospere? Que el alma se vigorice, que el alma se santifique, que el alma esté limpia, que el alma esté preparada para la venida de Cristo, que prospere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la voluntad, el deseo de Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo, dice: el cual quiere, mire, Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Pregunta. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eso está pasando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que no? Dios lo desea, Dios lo quiere. Entonces, ¿pero por qué su voluntad no se hace? Porque aunque Dios lo quiere, mire, Dios tiene el poder y Dios quiere y desea que todos estos 7,000 millones de habitantes se salven. Dígame algo. Dios quiere eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere verlos en el infierno. Dios no quiere verlos en condenación. Su corazón es bueno y Él nos ama, y por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para salvarnos. Pero ¿qué sucede? Aunque Él desea que todos los hombres sean salvos, eso también depende de la respuesta de nuestro corazón. Y las personas rechazan a Dios. Las personas rechazan el deseo de Dios. Usted va y le habla: mire, Dios desea salvarlo. ¿Qué? Mire, Dios desea que usted no se vaya al infierno. Ay, eso es puro cuento. Mire, Dios desea que usted sea llevado al cielo por la eternidad. Eso es pura paja, eso es pura mentira. Aunque Dios lo desea, eso también depende de la respuesta de mi corazón. Si Dios desea que nosotros seamos salvos, yo tengo que decirle: Señor, yo quiero también tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que toda tu familia sea salva. ¿Cuántos lo creen? Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso le rogamos, intercedemos para que haya salvación. Pero la respuesta del corazón. Un día yo venía orando y le dije: Señor, abre los cielos para que las personas sean salvas. Y hace rato los abrí, me dijo. Lo que pasa es que los corazones están cerrados. Entonces mi oración cambió. Señor, si los cielos están abiertos, Señor, abre nuestro corazón ahora. El único que puede abrir los corazones es Dios, porque el ser humano lo tiene cerrado. Y gloria a Dios, porque Dios te escogió a ti, me escogió a mí, y Él nos dio la capacidad de creer, y su deseo de salvación en nosotros se hizo realidad. Y ahora tú y yo somos salvos por el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo puede ser cualquier persona que abra su corazón y diga: yo también lo quiero. Amén. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios es revelada a través de los designios de Dios. Los designios de Dios justamente es lo que Dios ha determinado que se debe de cumplir aquí en la tierra, y eso se va a cumplir así nosotros lo queramos o no. Aló. Ejemplos: Hechos 1:11. Dice la palabra que cuando Jesús ascendió a los cielos en una nube, vinieron unos ángeles y le hablaron a los discípulos y les dijeron, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dígame algo. ¿Cuántos creen en que Jesús regresa? La Biblia enseña que Jesús regresará. Pastor, yo no creo. No importa. Son los designios de Dios y Él va a regresar. En otra palabra, aquí no importa si uno cree,
Aquí no importa si uno quiere. Pastor, nosotros no queremos que Jesús vuelva. No importa. El designio del Señor es que Jesús volverá. En la primera venida, siempre me gusta recalcar a esto, Jesús vino en la primera venida como el Cordero de Dios. Vino a entregarse en la cruz del Calvario por amor a nosotros, pero en la segunda venida ya no vendrá como el Cordero de Dios, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a juzgar a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vendrá aquí a gobernar su creación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Él volverá, quiera o no lo quiera, crea o no lo crea. Esa es la voluntad de Dios, que Él regrese. Hay cosas que Dios ha programado y así nosotros no la queramos, van a suceder, porque son la voluntad de Dios, el designio de Dios. Mire lo que dice Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27, otro designio de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? ¿Que mueran qué? Que mueran una sola vez. Yo no me quiero morir, podría decir alguien. Yo quiero vivir. Bueno, y hoy en día pues está de moda toda esa cantidad de operaciones, ¿no? Amparo Grisales no se quiere morir, ¿cierto? La tierra la pide, pero no se quiere morir, ¿cierto? Entonces la gente no se quiere morir. Nadie se quiere morir, pero hay un designio de Dios. El designio de Dios es que todos los hombres mueran. Algún día usted y yo tenemos que morir, porque es un designio de Dios. Y alguien te podrá decir: bueno, si me muero, yo no quiero ir al juicio. No, esta es la voluntad de Dios. La ruta es que todas las personas en algún momento mueran y tendrán que darle a cuentas a Dios de lo que hicieron en esta vida y presentarse delante de Dios en el juicio. ¿Me están oyendo? Eso es lo que enseña la palabra. Yo no quiero, dirá un ateo, una persona que no cree en Dios, una persona que no cree en la Biblia, dirá: yo no creo eso. No importa que no lo creas, un día morirás y un día te presentarás delante de Dios, así no lo quieras, porque está determinado por Dios y está diseñado y es un designio de Dios y nadie puede escapar de ello. ¿Me están oyendo? Es así que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hago, pastor, para no morir y no presentarme al juicio? La mejor manera es recibir a Cristo. Cristo vino a vencer la muerte. Y los que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, dice la palabra, tienen victoria sobre la muerte. Y cuando tú mueras teniendo a Cristo, entonces vas a ir al cielo y no vas a pasar por el juicio de la condenación, sino que vas a pasar por el tribunal de premios. De lo que tú hagas aquí en la tierra, Dios te va a recompensar. Qué bueno es Dios. Yo dije: qué bueno es Dios, porque primero que todo nos libra de la muerte eterna, nos libra del infierno. Y luego todo lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, si le predicamos a Cristo a alguien, si oramos por alguien, si hicimos algo en el nombre de Dios para alguien, luego cuando muera, usted ya no va al juicio de condenación, se presenta a un tribunal para decir: ¿usted qué fue que hizo por mí? Y entonces dice: usted le predicó de Cristo a sus vecinos, usted habló de mí, usted no negó mi nombre, usted ayudó en la obra de Dios, usted ayudó a extender el reino de Dios, usted me dio la gloria cuando yo sané enfermos, cuando liberé a los cautivos, usted se incorporó en el servicio a Dios. Por lo tanto, entonces entra en el gozo de tu Señor y te van a dar recompensas eternas. Que alguien me diga: gloria a Dios. Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Pastor, pero yo no creo, eso es puro cuento. No,
Eso del juicio es por meterle miedo a uno. Yo le he predicado a gente acerca del juicio final. Eso es puro cuento, es por meterle miedo a uno. Miedo. Miedo el día que se muera y le toca que estar al frente del Señor. Y cuando se dé cuenta de que todo fue realidad y se dé cuenta cuántas veces rechazó a Cristo, y eso se lo van a presentar así en el día de juicio como un videoín, así en tamaño gigante, es decir, mire, esta persona te entregó un folleto, esta persona oró por ti, esta persona estuvo atrás tuyo, esta persona te habló de mí, esta persona, yo te estuve llamando durante muchos años, durante mucho tiempo, pero me diste la espalda, nunca quisiste venir a mí. Entonces tu lugar va a ser el infierno eterno, el lago de fuego que arde eternamente, el juicio final. Y entonces, por eso es que la gente dice, pero yo no quiero. Es que así no quiera, le toca que ir, porque los designios de Dios son para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cerremos aquí la enseñanza. Solamente estamos hablando de la primera dirección. La primera dirección de la oración debe ser ¿quién? ¿Debe ser quién? Dios. Santificar su nombre, que venga su reino. ¿Y qué más? Que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí también. ¿En dónde? En la tierra. Esa es la dirección verdadera de la oración que Dios responde y la que Jesús enseñó. En el cielo todos obedecen. En el cielo los ángeles que fueron creados por Dios, todos obedecen. Todos los redimidos ahora que están en el cielo, todos obedecen. Por eso la oración dice: Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Aquí en la tierra está el problema. En la tierra es que Dios nos dejó libre albedrío. O sea, Dios no te va a obligar a ti a obedecerle. Dios no obliga a nadie. A mí me toca que someter mi voluntad y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Él no nos va a obligar a hacer su voluntad. Yo tengo que decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Es más, en algunos momentos tengo que renunciar a mi voluntad y decirle: Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y de esa manera el Señor nos va a encaminar nuestros pasos en la ruta que Él propuso para nosotros, en los designios de Dios. Que se haga su voluntad en mi vida, en mi familia, en mi casa y en toda la ruta que yo tengo que caminar en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie y vamos a hacer la oración. Estamos una vez más enseñando sobre la oración. Me da tanto gusto que el Señor nos vuelva a pasar por estas enseñanzas, porque la oración es alimento, dice una canción. Oración es alimento. Cuando un creyente aprende a orar, se alimenta, se nutre de lo de Dios, de su fuerza, de su poder, de su gracia, de su luz. Por eso es tan importante, por eso es tan necesario. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, porque tú quieres que mejoremos en nuestra vida de oración. Y como tú quieres que mejoremos, es porque cada vez que oremos vamos a ver otras respuestas que no hemos tenido. Señor, gracias, porque no se trata de orar como nosotros queremos. No se trata de orar, Señor, sin dirección. No se trata de orar como nosotros pensamos. Se trata de orar con los modelos que tú nos has dejado. Se trata de que nosotros nos sometamos, Señor, a los patrones, a las guías que tú nos has revelado a través de tu palabra, como aquel discípulo que te preguntó: hijo, enséñanos a orar.
Todavía, Señor, después de tanto tiempo, estamos necesitando que nos enseñes a orar. Porque cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero tu Espíritu Santo eres el que nos enseña a pedir conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, estamos aquí una vez más en esta noche, Padre Celestial, y queremos aprender a orar como lo dice la Sagrada Escritura: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos santificar tu nombre día tras día, a medida que tú nos reveles un nombre, a medida que tú nos reveles un atributo. Queremos santificarlo, queremos exaltarlo, queremos adorarte por él. Y queremos, Señor, que lo manifiestes en nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, todas nuestros faltantes. Tú conoces, Señor, lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero la revelación de tu nombre, la santificación de tu nombre en nuestras vidas suple nuestra necesidad. Levante sus manos al Señor ahí donde usted está. Dígalo con nosotros de esta manera: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Dios está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, santificamos tu nombre. Tu nombre, Señor, es hacedor de maravillas. Tu nombre es poderoso. Tu nombre es el fuerte, el valiente. Tu nombre, Señor, es el Santo de Israel. Tu nombre, vamos, levante su voz y santifique el nombre del Señor. Tu nombre es Dios creador. Tu nombre es Dios sanador. Tu nombre es Dios libertador. Tu nombre es Dios proveedor. Santificamos tu nombre. Santificamos tu nombre porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios, amado Dios,
de justificación, de santificación. Santificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios que eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú sigues siendo nuestro pastor. Somos ovejas de tu prado, somos ovejas de tu rebaño. Escuchamos tu voz. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Te damos gracias porque tú, Señor, nos permite seguirte a ti, que eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Tú unges nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Tú eres nuestro pastor que conforta nuestra alma. Tú eres nuestro pastor y santificamos tu nombre, porque tú eres el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Te damos gracias, Señor. Y hoy venimos delante de ti una vez más, Señor, a pedir que venga tu reino. Vamos, ahí donde usted está, levante su voz y diga: venga tu reino a mi vida, Señor. Dígale: venga tu reino a mi familia. Vamos, dígale: venga tu reino, Señor. Si usted es casado, venga tu reino a mi matrimonio. Venga tu reino a mi esposo, a mi esposa. Venga tu reino, Señor, a mis hijos. Venga tu reino a mi descendencia. Venga tu reino, Señor, a tu iglesia. Venga tu reino, Padre. Venga tu reino de poder. Tu reino consiste en transformación. Diga: Señor, transforma la injusticia en justicia. Transforma la turbación en paz. Transforma, Señor, la tristeza en gozo. Que venga tu reino, Señor, a mi vida. Dígale: Señor, venga tu reino de poder. Venga tu reino de sanidad. Venga tu reino de liberación. Venga tu reino, Señor. Sana, Señor, a los enfermos de toda dolencia. Que venga tu reino, Señor, sobre los que están en la clínica, sobre los que están en el hospital, sobre los que están desahuciados en casa. Venga tu reino a los que están en la cárcel. Venga tu reino a los que están allá, Señor, en la finca, en la parcela. Venga tu reino, Señor, al que está allá en la oficina. Venga tu reino de sanidad, de liberación. Tu palabra dice que si por el dedo de Dios echamos fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Venga tu reino de liberación sobre los oprimidos, sobre las personas, Señor, que están oprimidas. Venga tu reino, Señor, de libertad. Libéralos de toda opresión. Dígalo ahí donde esté. Levante su voz, Señor. Diga y levanta: venga tu reino de liberación. En este, diga: el dedo de Dios echa fuera demonios en esta hora de mi casa, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres. Echo fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad. Echo fuera toda opresión. Echo fuera toda artimaña del diablo. Echo fuera toda maquinación del diablo. Echo fuera toda influencia del reino de las tinieblas. Echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Venga tu reino, Señor, de influencia. Venga tu reino de influencia creciente en aquellos que han recibido tu palabra como una semilla. Aquellos que han recibido tu reino como la semilla de mostaza. Aquellos que han recibido tu reino como la levadura. Padre, venga tu reino. Trae crecimiento de tu reino en esos corazones, en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas. Venga tu reino, que crezca su influencia, que crezca la influencia, que crezca el impacto en sus corazones. Venga tu reino, Padre, y que crezca su influencia, Señor, que traiga, Señor, ese impacto a su vida. Venga tu reino, Señor, a cada hogar, a cada familia aquí representada. Venga tu reino de luz. Venga tu reino, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y hágase, vamos, levante su voz y diga: Señor, que se haga tu voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra. Que se haga tu voluntad de obediencia, que podamos obedecer tus mandamientos, los mandamientos que tú nos has dejado, los mandamientos, Señor, que tú nos has dicho. Tu palabra dice que si te amamos, guardemos tus mandamientos. Venga tu reino de obediencia. Venga tu reino y hágase tu voluntad de obedecer tus mandatos. Tus mandatos que tienen que ver contigo. Tus mandatos que tienen que ver con nuestro hogar. Tus mandatos que tienen que ver con nuestro prójimo. Tus mandatos que tienen que ver
Señor, con los recursos que tú nos das, que se haga tu voluntad. Señor, cumple tus deseos en nuestra vida. Tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas. Vamos, dígale al Señor que se cumpla tu deseo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, que sea prosperado en todas las cosas. Prospera la obra de mis manos, prospera mi negocio, prospera mi empresa, Señor. Que se cumpla tu deseo en mi trabajo, en mi oficio, en mi profesión, en mi ministerio. Dígale, Señor, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu deseo. Tú deseas que yo tenga salud, por eso renuncio a la enfermedad, por eso renuncio a toda dolencia. Que se cumpla tu deseo de salud espiritual, emocional, mental, física, Señor, en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu deseo de ver prosperada mi alma. Que mi alma sea santificada. Que mi alma, Señor, sea limpiada. Que mi alma esté preparada para ti. Que mi alma esté ungida para tus propósitos. Que mi alma te adore. Que mi alma te alabe. Que mi alma te crea. Que sea prosperada mi alma. Digan el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Que se cumplan tus designios. Que se cumplan tus designios. El designio tuyo es que estemos preparados para tu regreso. Prepáranos. Tu palabra enseña que ahora está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Padre, que tengamos el enfoque en que Cristo regresa. Que eso es lo importante. Que eso nos anime, que eso nos consuele, que eso nos dé esperanza. Padre, que seas tú cumpliendo tus designios. Tu palabra enseña que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Padre, que nosotros sepamos vivir esta vida, porque solamente hay una sola vida. Que aprendamos a vivir esta vida para ti, por tu causa, Señor, para tus propósitos. Padre Celestial, que podamos tener esa certeza, esa convicción, Señor, de que está determinado de que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Trae, Padre, a nuestras vidas sabiduría para saber contar los días que tú nos das en esta tierra. Trae sabiduría para nosotros poder entender que somos peregrinos, que somos pasajeros en esta tierra, que un día partiremos y que un día tendremos que estar presentes delante de ti. Haz tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Que vivamos con esa conciencia permanente de que no hay nada mejor que vivir por ti, para ti y en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, levántele ese fuerte aplauso al Señor en esta hora, amén. Fuerte ese aplauso al Señor, porque todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hecho está. ¿Cuántos dicen amén?